Estamos al aire, sí, estamos al aire y ustedes no lo crean, nosotros estamos conversando desde hace rato ya, nos demoramos un poco en partir porque nos estábamos ahí poniendo al día y vamos a partir con un Twitter que nuestra queridísima Ana Yao ahí tuiteó hoy día, hace ya rato en todo caso, ¿ah? Lo tuiteaste anoche en realidad, parece Ana, que dice: las mujeres mapuches debemos ser protagonistas de nuestra propia historia con participación directa, sin padrino político. Grande también Daniela Millaleo, que estuviste con ella, con su arte como cantautora de la música mapuche y con opiniones políticas claritas como mujer de la nueva generación. ¿Por qué es importante este Twitter? ¿O por qué lo queremos destacar? Porque hay varias cosas que son sustanciales de lo que plantea Ana ahí. Por un lado, las nuevas generaciones de la nación mapuche, que efectivamente están dando que hablar y están estableciendo unos nuevos enfoques y nuevos paradigmas respecto a cómo enfrentar todo el conflicto que ya lleva siglos en nuestro país. Por otro lado, porque reivindica algo que Ana ya había dicho antes, en otra circunstancia vinculada a la cocina, que tiene que ver con la sopaipilla, no a la cocina política, a la cocina, que tiene que ver con la sopaipilla y que tiene que ver también con el rol que deben ocupar las mujeres mapuches en la historia y el rol político que ocupan. Hoy día la mujer mapuche está ocupando un rol político importante, interesante. Ana lo ocupa hace rato, pero hemos ido conociendo a otras mujeres que también lo están haciendo. La semana pasada pudimos hablar con Carolina Naranjo, que también está estableciendo un rol político. Daniela Villaleo además es cantautora, o sea, desde el arte se puede establecer también un discurso político que es importante de observar. Queríamos destacar este tuit de Ana, porque como les decía, muestra una visión y una apertura muy interesante de poder observar cómo se está configurando la nación mapuche hoy día y cómo está cambiando también ciertas percepciones. Habiendo dicho esto, Mari Pulamien, Mari Pupeñi, ¿lo dije bien o no? Esta vez lo dije, May, Mari. Y vamos a eh, partir, como siempre, saludando a Nelson, a Ana y Juan Carlos, y vamos a partir con Ana. ¿Cómo está, Ana? Maymay, Compulamian, Maymay, Lamien, Bien. Nelson, Lamien Juan Carlos, Bien. Jaime y Comta Inchipuchel Ketelelo. Bien, estamos bien, pese a todas estas situaciones eh, complejas que estamos todos viviendo, no solamente el pueblo mapuche, no solamente los pueblos originarios, sino que hoy día como sociedad chilena, cuando nos encontramos con una incoherencia terrible del gobierno de este país, incoherencia a su ministro, cuando estoy viendo que el ministro de Educación dice que terminando la pandemia tienen que volver todos a clase sin tener todavía una evaluación de lo que pueda suceder más adelante. Entonces, la verdad es que lleno de incoherencia, de una clase política alejada frente a la realidad sobre la situación que vivimos. Eh, ¿Qué podríamos decir? Complejo. Y bueno, Jaime, agradecerte igual que estén atentos sobre algunas opiniones que uno a veces lo imite en el sentido desde el punto de vista cuando tú conversas con alguien y ves de que quizá los seres humanos no somos perfectos todos, cuando vemos los dirigentes que ya llevamos años en esto y a veces también tenemos la tendencia de decir, no, sabe que aquella persona quizás no se maneje en el tema, no tenga opinión, porque su trabajo es otro, como por ejemplo el Twitter que tú me estás mencionando anoche, eso fue de producto de una conversa que estuvimos ayer con Daniela a propósito de la apropiación Cultural. cultural que se está dando en este país, de la que hemos vivido todo el tiempo nosotros, un poco también la libertad de expresión frente a ella frente al tema del arte y también un poco el papel que las mujeres tienen que cumplir en todos los aspectos, en todos los terrenos sociales, políticos, culturales, lo que digamos, y pues yo ya había conocido a Daniela, nosotros lo hemos visto, incluso no sé si el Damián Nelson estuvo en esa oportunidad en Chillán, en la Universidad del Bío Bío, cuando estuvo Daniela, y yo tuve la oportunidad de conversar un poco, anteriormente también hemos estado,
y tenía buena opinión de ella porque ella es amiga, son amigos con mi hijo, porque son más o menos de la misma generación. Eso lo dijo ayer ella, incluso fueron dirigentes en su época estudiantil más o menos con mi hijo. Y de ahí ella dice que cuando estuvieron en una reunión y ella dijo, no, yo no soy para este camino, porque incluso creo que le comenté. Entonces, yo siempre escuchaba a mi hijo y la pareja de mi hijo que hablaban bastante de la Daniela. Yo no lo conocía a la Daniela hasta ese momento. Y cuando lo encontré súper jovencita, súper niña, por no decir porque es joven ella. Y lo quedé escuchando, aparte la canción tiene mucho contenido sus canciones, pero su opinión cuando conversamos logramos tener, ella me dijo que igual tenía como una admiración de mí, pero pucha, yo soy yo nomás, pues esto, nada más esto que camina, dijo, y anoche con la conversa que estuvimos, no, bien claro, sobre la temática, sobre la política actual, sobre la contingencia y todo. Y por eso, y más como se cayó mi internet, porque yo estoy como bastante monitoreada por todos los lados, y se cayó mi internet al último cuando estábamos ya terminando la conversa, así que no terminé de despedirme con ella y me nació eso, pues de que escuchando a muchas mujeres jóvenes, que incluso son candidatas ahora por escaños reservados, así como el caso de la Lamien Sofía y otras más que ustedes ya han pasado por acá, la misma Nati, que ha pasado por estos lados, son puras personas, niñas, mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, cuando tú ves ese tipo de gente, claro, te nace como del corazón, del alma. Anoche ese Twitter, y después de eso, quedé pensando y dije, no, aquí no importa que me digan que soy feminista, lo que sea, pero las mujeres tenemos que ser nosotras mismas parte de nuestra historia y parte de nuestro destino y parte de nuestra participación. Por eso me salió eso y me salió eh, lo que escribo siempre me sale como de pensando, ¿no? Así que lo tiro. Entonces, eso es más o menos de acuerdo, pero es de acuerdo a la situación política que estamos viviendo ahora por el tema de la pandemia, el tema de la dificultad a que pudiéramos conseguir estos espacios que se llaman escaños reservados, con las desventajas que estamos hoy día frente a otros candidatos que ustedes han sido testigos, los espacios políticos no han sido fácil para conseguirlo, entonces hay tantas cosas, pero vuelvo a decir lo que estábamos en la conversa antes que empezáramos el nuestro. Yo confío en la nueva generación ahora, porque la nueva generación ha visto lo que han descubierto la historia que muchas veces aquí en esta conversa, que ya ustedes, antes que yo fuera parte de esto, ustedes ya venían conversando, esos relatos que a veces es bueno también señalarlo, así como lo ha señalado el Lamien Nelson, el Lamien Juan Carlos, eso, entonces la gente se están construyendo esa historia de la que nosotros esa historia desconocida, esa historia oculta. Entonces mucha de esta gente joven hoy día se están atreviendo a señalar. Por eso yo vuelvo a decir, o sea, yo confío en la nueva generación, confío como, por ejemplo, ya con Daniela Millaleo, la Natividad, como por ejemplo el mismo Lamien Juan Carlos Painequeo, que es el panelista que está aquí, que es joven, confío como con unos pairicanes que hoy día están construyendo historia, con el apoyo de nosotros, pues, con Jaime, con Nelson, ni con el mismo mío, así, con todo esto, que seamos como un equipo, que el futuro podamos visualizar lo que, como decía un hermano guatemalteco, la primera vez que le escuché cuando en su discurso dice, los sueños colectivos se hacen realidades. Los sueños individuales nos sirven mucho porque te quedáis con tus sueños, pero cuando es colectivo, y decía, ¿y cómo podamos compartir esos sueños colectivos y hacerlo realidad? Entonces, como que ahora cuando veo esos sueños, por ejemplo, el estallido social del 19 de octubre, yo creo que muchos de esos jóvenes que se tomaron los metros ese día en Santiago, quizás nunca pensaron de llegar a este proceso político de la que hoy día estamos. Fue un sueño colectivo y después nos incorporamos los viejos, la haremos bien o mal, pero ahí estamos y ahí estamos. Así que eso más o menos como en resumen, Jaime, por ese Twitter que tú dijiste, y hay varios Twitter más que de repente yo creo que voy a recolectar todos mis Twitter para empezar a hacer mi libro. De más, Gracias. de más, de más. Don Nelson.
Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Punamien, Mari Mari Compuché, Mari Mari Peñi Jaime, Mari Mari Peñi Juan Carlos, Mari Mari Lamien Ana, Com Inchin, Comel Caleaín, Feimeu Nutram Fui, Tufachi Dugumeu, Romeo Urculen Feula, Feimeu Teñi Gume Cudau, Tufachi Antumeu Hueluma Ita, Rumene Buen Café, Tañi Calulmeu. Bueno, los saludo a todos, espero que estén bien en sus casas. Saludo a ti, Jaime, Juan Carlos, la Minana. Estamos todos bien, porque ya veníamos conversando desde antes eso, como decía Jaime, y también espero que estén todos bien en su casa, y un poco cansado nomás, pero tengo un cuerpo fuerte, así que no tengo problemas de ese tipo. Así que parto con eso, con una declaración de fortaleza. Me parece muy bien, me parece muy bien. Don Juan Carlos, ¿quiere partir o esperamos un ratito? Juan Carlos en este minuto está cumpliendo con su rol de padre, lo que me parece muy, muy bien. Así que por eso está ahí, con una foto de él, pero igual lo invitamos si es que quiere decir algo. No sé, Juan Carlos. Parto con eso, una declaración de fortaleza. Me parece muy bien, me parece muy bien. Don Juan Carlos, ¿quiere... Así que está perfecto, está perfecto. Más adelante te sumáis nomás. más adelante me sumo, no hay problema. Perfecto. La semana pasada, a raíz justamente del Twitter que leímos al principio, que publicó el día de ayer Ana, tocamos mucho el tema de las mujeres, obviamente, dentro de la nación mapuche y de la invisibilidad de las mismas. Se generó ahí una conversación bastante intensa, pero bastante interesante respecto a cómo quizás desde una perspectiva investigativa se había establecido, Juan Carlos ahí lo plantea desde la historia, Nelson también, una mirada donde efectivamente quizás las mujeres no tenían una representatividad tan clara. Sin embargo, Carola Naranjo, que estaba con nosotros ese día, antropóloga, y que va como candidata constituyente por el Distrito 12, nos planteaba la idea que a mí no me parece tan remota, de que en definitiva, en tanto los hombres hemos escrito esa historia, puede ser también que los hombres hayamos invisibilizado a las mujeres. Y hay un dato bastante interesante, que yo lo mencioné ese día, que tiene que ver con cómo muchos textos y muchas teorías que son anónimas, en realidad fueron anónimas porque no se le dio el crédito a una mujer que enarboló esa teoría o que escribió el texto. Hay casos emblemáticos, casos absolutamente comprobados ya a esta altura, de mujeres que escribieron textos, que desarrollaron teorías, que establecieron investigaciones tremendamente interesantes y que tuvieron que pasar anónimas durante la historia porque fueron invisibilizadas. Parto de esto, a pesar de que puede sonar medio polémico, porque me parece que es muy interesante cuando Ana pone en el tapete, primero, la idea del rol femenino de la nación mapuche, de la mujer mapuche, en la política actual, y segundo, porque, como dije hace un rato, hay una mirada transgeneracional que me parece importantísima destacar. Que las nuevas generaciones están observando desde otra perspectiva. Y yo espero que los chilenos me refiero haciendo una distinción con la nación mapuche, tengamos la capacidad también desde las nuevas generaciones de observar en la idea de la plurinacionalidad, de observar con una mirada que trabaje en conjunto, como lo plantea Ana. Nelson, no sé qué piensas tú al respecto. Está calladito usted, oiga, tiene que accionar el micrófono. No, comparto totalmente lo que mencionan, o sea, ejemplos, y en el caso de la historia mapuche, decíamos la semana pasada, hubo intentos desde la misma sociedad mapuche de silenciar a muchas mujeres. El ejemplo de la Lamien, por ejemplo, la Lamien Aburto Herminda Aburto Quilahueque, que ella fue la primera candidata a regidora, concejal. Lo comentaste, claro. Ella tenía problemas dentro de las mismas organizaciones porque por el hecho de ser mujer era rechazada en términos políticos, digamos.
ella no podía opinar, a los hombres mapuches de esa época les parecía molesto, y también con esta profesora Quintuyé, o creo que el apellido Juan Carlos me lo dijo la semana pasada, no me acuerdo el nombre de ella, que ella fue en los 50 y iba a ser candidata a diputada. Y le hicieron la cama los mismos mapuches, hombres. Entonces, había un silenciamiento también en la cultura, más que la cultura, en la sociedad mapuche durante el siglo XX, y era un silenciamiento que no se daba en el siglo XIX, el siglo XVIII, en teoría, porque, claro, uno tiene textos que dicen de que las mujeres mapuche tenían un rol protagónico en muchos ámbitos de la vida, pero también los cronistas hacen descripciones bien duras respecto de la vida de las mujeres. Por ejemplo, alguien que le tira muchas flores a la sociedad mapuche, a Cangulumapu, sobre todo en el territorio del Arquenche, o sea, el territorio que está cerca del mar, Ignacio Domeico, que fue después rector de la Universidad de Chile, etcétera, naturalista, y él recorrió este territorio y él dice que los mapuches vivían muy bien, en general, los mapuches más pobres tenían mucha mejor situación económica los mapuches que los chilenos más pobres, que eran las casas muchísimo más higiénicas, y hay varios cronistas que lo dicen, pero respecto a la mujer, la describen como una mujer sumisa, que cuando llega a las visitas no hablaba, solamente mataba un cordero, pongamos, mataba un ganso y preparaba la comida, mientras eran los hombres los que recibían, los que se sentaban al fogón, y eso se daba, y la mujer era digamos, recluida hasta cierto punto a realizar ciertos roles, y hoy en todo caso se vea en la ceremonia, las mujeres en general tienen un rol que los hombres arman las kuni, que son las ramadas, y los hombres en general están a cargo de carnear los animales, están a cargo de preparar el asado, las mujeres están a cargo de la cocina como papas. Hay roles bien distribuidos, no voy a decir buenos o malos, pero hay una distribución bien clara en general por sexo. A veces también se da la mezcla, y también en la ceremonia misma puede haber indistintamente una mujer que dirija la ceremonia o un hombre. Eso depende del rol que tenga la comunidad cada uno, y depende de cada comunidad. Pero sin duda hay una explosión de liderazgo femenino mapuche en los últimos tiempos. Y en ese sentido, Nelson, Ana, ¿qué es lo que pasa o cómo se puede pensar o replantear, insisto, sobre todo en relación a este tweet que publica Ana y que ella escribe, cómo se puede pensar o replantear esta nueva generación de Nación Mapuche? ¿Y por qué lo planteo además? Porque de alguna forma, y Ana no es la primera vez que establece un discurso feminista, por así decirlo, pero también hay algo bien bonito dentro de todo, Ana, y aquí te voy a dar todo el crédito, ¿ah? Tú estás estableciendo o estás pensando el feminismo desde la nación mapuche. En general nosotros tendemos a pensar el feminismo, lo que no es malo tampoco, yo no estoy de acuerdo con Nelson porque quizás es justamente una lucha que está en constante pensamiento, pero lo estamos pensando siempre desde lo europeo, el feminismo de Judith Butler, de Simone de Beauvoir, pero no sabemos qué es lo que pasa con el feminismo desde las primeras naciones, con un poco lo que acaba de decir Nelson, que sé yo, una cierta distribución que quizás desde las nuevas generaciones se está repensando, se está replanteando, que se está estableciendo una nueva mirada. Y ahí me parece que es muy interesante lo que plantea Ana. No sé qué te suena en este minuto, Ana, al respecto. Sí, la verdad es que quizá yo ya respondiendo un poco sobre el papel que señala el Damián Nelson, creo que la conversa anterior, el miércoles anterior, estuvimos con Fernando Pairicán, lo invitamos a la conversa porque conversa que estamos teniendo nosotros también como constituyentes, estamos tratando de invitar a personas mapuche con opiniones y del mundo intelectual, por no decir. Así como quizá a lo mejor más adelante podamos tratar de amarrar algo con el Damián Salvador Millaleo, como experto en temas internacionales, sobre materias internacionales. Entonces, incluso el Fernando hablaba de que esta temática sobre el papel y el rol de las mujeres, quizá las responsables que tienen que hablar sobre la temática que tú estabas precisamente diciendo, Jaime, son las propias mujeres más que Claro. los hombres, ¿ya?
yo creo que, decía, tienen un gran papel las mujeres que tienen que hablar por ellas mismas. Entonces, si bien es cierto, el Lamien lo que plantea, el Lamien Nelson no deja de no tener razón, tiene razón porque el rol de la distribución, por no decir del trabajo que se realiza en cada log, está bien definido, bien marcado, ¿ya? Y quizá un poco eso fue la aventura cuando dije que teníamos que salir un poco de la cocina. A las visitas que van, si bien es cierto, ese también es una política social que tienen nuestras lamienes, que las visitas tienen que atenderse bien y hay que atenderlo porque no es bueno que salgan hablando. Entonces también tienen tienen sus razones y sí tienen sus motivos, ¿no? Entonces, pero el desafío siempre ha estado, ¿por qué las mujeres no podemos estar en esa discusión? Quizá hay también ese rol que tendríamos que también definirlo mejor, porque quizá el turno podría ser un turno, si hay el matrimonio, obviamente, en un momento pueda estar también el hombre a cargo en un momento y la mujer puede ir a escuchar o hablar, opinar, así como también el hombre. Podría hacerse, pero la verdad es que no sé, en muchos de los lugares no sucede eso, más bien dicho, casi no sucede en ninguna parte, por no decir. Nosotros en nuestra organización, voy a hablar más de mi punto de vista de la experiencia mía como organización ADMAPO, también es muy, es como decidores patriarcal, así como que el hombre el que tiene que mandar y el hombre el que tiene que dirigir. Y entonces, quizá ahí viene una corriente rebelde de las mujeres, no solamente de la Ana Yao, sino que de muchas mujeres que estamos siempre, bueno, pero ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Incluso aún todavía a veces nos toca ir a algunos lugares y nos toca y nos dicen, oye, pero ¿por qué por qué no recogí los platos y los voy a entregar? O sea, como que los hombres dicen eso. Entonces uno le dice, bueno, ¿y la mano tuya lo tenés, cómo están amarradas? ¿Qué onda? ¿Y por qué no agarráis tú mismo los platos y tú lo puedes devolver si no se te va a caer alguna ropa? Si tú lo vas a entregar, o sea, yo creo que son como discusiones, o sea, un poco porque pasa, digo, porque a mí me pasó ahora cuando estuvimos en este funeral grande donde despedimos a la niña en Tranamil. Incluso nos daban muchas comidas porque es así la característica, el tema. Entonces en un momento a mí, yo era como la única mujer dentro de todo ese medio grupo de hombres que habían, que eran muchos, y de repente me dicen, oye, recoge los platos y devuélvelos. Y yo quedé así como mirando y yo dije, a ver, le dije, ¿y cuál es la razón? Porque, no, me dije, porque tú eres mujer y eres la única mujer. O sea, porque soy la única mujer, tengo que cumplir ese papel de recoger todos los platos, las botellas donde ellos consumiendo algunas bebidas, y porque yo era mujer tenía que hacerlo, y como era la única mujer, no, pues le dije, si aquí podemos dividir nuestras tareas. O sea, yo puedo recoger, y yo le dije, yo no tengo ningún problema, lo puedo ir a dejar, pero también va a haber otro. Es como que muy costumbre en el fondo, podríamos decir, si lo vemos desde el feminismo, muy machista. Y eso es lo que incluso ha llamado también a rebelarse muchas mujeres hoy día. Entonces, en ese contexto, yo no sé si decir que yo no me considero feminista, sí, en todo caso yo siempre he dicho, hay muchas corrientes feministas, como tú dices, Jaime, está la corriente, hay muchas corrientes europeas,
está desde el mundo burgués, desde el mundo popular, desde el mundo de campesino, podemos decir, estoy hablando de no pueblo de las primeras naciones, y también están las corrientes de las feministas comunitarias que están ya relacionados directamente con la vida de nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, incluso yo conozco grandes mujeres líderes de pueblos originarios, e incluso dentro del mundo zapatista también existen mujeres Exacto, sí, con una alta tendencia sí, feminista, podríamos sí, decir. sí, Ahí sí, están las toda la razón. comandantes. Sí, Yo pues, estuve, incluso yo conocí, tuve la suerte de estar en el 92 allá cuando recién se levantó el movimiento zapatista. Y ya en esos tiempos yo me encontré con muchas de esas mujeres que lideraban esa tendencia. También me he encontrado con mujeres del mundo intelectual de la Academia Mexicana en muchas universidades que vienen del mundo de pueblos de las primeras naciones y que tienen una tendencia bien marcada feminista, así como creo que en Bolivia también a la luz de del gobierno de Evo Morales también muchas hermanas también se levantan. Entonces, quizá a lo mejor podría decir, pero como te digo, yo no me declaro, pero sí lo que creo que hay una responsabilidad que tenemos que asumir esta sociedad, ya tenemos que, porque no podemos seguir, siga siendo una sociedad machista, una sociedad clasista, una sociedad racista y una sociedad enfermante patriarcal. Pues yo creo que en ese sentido tenemos que ir cambiando. Entonces, esa es mi contribución que he hecho y me ha salido un poquito caro porque yo no soy muy bienvenida en muchos lugares, en algunas comunidades, sobre todo algunos, las mienes donde está fuertemente marcado el rol y el papel del hombre, ¿ya? O sea, cuando yo llego a esas comunidades como que dicen, ya llegó ahí la feminista de la Ana ya, o sea, ya viene a impulsar la liberación de la mujer la Ana ya, o sea, con esa declaración de la malinterpretación, porque esa fue una malinterpretación. Yo incluso estaba en Temucuicui haciendo sopaipilla, porque ahí fue donde hablé de la sopaipilla. Yo estaba ahí, incluso, es más, a veces sirviéndole a los propios que salieron con unas opiniones negativas. Entonces, para que vean que yo sé hacer sopaipilla y puedo freír sopaipilla y doy sopaipilla, y en mi casa yo hago aquí, me quedan muy ricas, las familias adoran cuando yo hago sopaipilla y lo mostramos. Yo les digo, la polémica es sopaipilla, están aquí en la mesa para servir. Entonces, pero es un tema de, vuelvo a decirte, Jaime, Nelson, y también Juan Carlos, que hoy día está cumpliendo ahí muy bien su rol de darle, asumiendo su rol de papá, pero no solamente las mujeres tienen la obligación de asumir ese rol de cuidar los hijos. Entonces, eso tenemos que construirlo, que queremos una sociedad de igualdad, una sociedad de justicia y una sociedad tolerante. Y esa sociedad tenemos que construirlo entre todos nosotros. Así que ese yo lo que creo. Y bueno, si me acusan que soy feminista, tendré que asumir que soy. Y ayer mismo parece que ya en la conversa que teníamos con la Daniela, sobre el 53% de mujeres candidatas por el escaño reservado, eso ya significa una alta participación de las sí, mujeres. Y eso en los años 80 no lo habríamos visto, ¿ah? Ahí yo creo que más de 2 o 3 no habríamos sido la que habría. Entonces, estamos construyendo, y estamos construyendo todo. Y aquí también yo creo que hay que valorar a las mujeres no mapuches, porque las mujeres no mapuches han sido mucho más fuertes y más duras y han planteado con mucho más enérgico el tema del feminismo, y que las mujeres también ahí han ido ganando espacio y empoderándose, ¿ya? Y bueno, y yo creo que bueno, ustedes como también del mundo intelectual, del mundo, porque igual tienen un mundo conocido en la academia, como sea, y que hoy día estén también tocando este tema, eso significa que podamos algún día, nuestros hijos, nuestros nietos van a ver esta sociedad que soñamos, y donde podamos tener igualdad entre hombres y mujeres. Y dejemos de pelear entre hombres y las mujeres. Yo no me gusta pelear mucho. Cuando peleo con hombres y mujeres, peleo con todo al final. Eres peleadora, Ana, ya, o no vengáis aquí a hacerte la...
Juan Carlos se nos integra y la verdad es que esto nace de una conversación que él planteó la semana pasada. Y desde ese punto de vista quiero retomar un poco, Juan Carlos, a ver qué te parece a ti lo que decía Ana. Efectivamente, hoy día hay todo un movimiento feminista que tiene que ver con las primeras naciones y que nace fundamentalmente desde el movimiento zapatista. Son mujeres mexicanas de las primeras naciones en México las que empiezan a establecer una teoría respecto a un feminismo originario de las primeras naciones latinoamericanas, que es muy interesante también. Más allá, y me encanta que la Ana lo destaque, que quizás las mujeres que no son de primeras naciones, mujeres mestizas o mujeres quizás de origen más europeo o mestizas de frentón, han tenido una postura mucho más radical en poder establecer ciertas dinámicas respecto al feminismo, entendiendo además que el feminismo no es lo mismo que el machismo en versión mujeres. El feminismo busca la equidad de género, y eso es súper importante aclararlo. El feminismo es equidad, el machismo es poner la pata encima, es ponerle el pie encima a las mujeres, y eso también es algo que tenemos que destacar. ¿Qué te parece, Juan Carlos, esto? Porque además Ana te puso ahí en entredicho desde el principio. Eres parte justamente de esta nueva generación, de esta nueva generación mapuche que tiene otra mentalidad y que está desarrollándose y está estableciéndose en otra mirada, que puede ser tremendamente benéfica, como lo decía Ana recién. Sí, bueno, Mari Compuche, un saludo, bueno, a ustedes ya los saludé en tras bambalinas, pero igual los saludo nuevamente, Mari Lamien, Mari Nelson, Mari Jaime. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Estaba cumpliendo con mi rol. Rol histórico. Mi rol histórico. No, no es histórico, pues generalmente ya era histórico para las mujeres, pero ahora hay que ir cambiando las cosas. Exacto. Mira, respecto a la pregunta, yo creo que, a ver, yo veo dos posiciones bastante y otras muchas posiciones entre medio, obviamente, pero quiero hablar de las posiciones un poquito más extremas para no caricaturizar, pero sí para ejemplificar de mejor manera. El purismo dentro del mundo mapuche también existe. Ya hay un purismo a veces malentendido también. Ya, hay mucha gente de comunidad de territorios que se habla el mapungún, que se habla la lengua, que se vive la cultura día a día. Y a veces se malentiende que ciertas, por ejemplo, cuando alguien plantea que a veces no es necesario que la mujer haga algo, por ejemplo, ellos lo ven como que se está atacando a la cultura. ¿Ya? Por ejemplo, el no lavar los platos ya es como un ataque a la cultura, ¿me entiendes? Entonces, hay un purismo bastante mal entendido a mi entender. Y lamentablemente, aquí quizá ahí podemos como discutirlo, ¿no? O tenerlo como en consideración, que también hay mujeres mapuches que a veces también hablan desde ese purismo, entendiendo la función de la mujer, las que tienen en estos momentos en la comunidad, como el rol que es históricamente han tenido y que históricamente tienen que tener, y como que son el sustento de la cultura, si es que tienen ese rol, ¿me entiendes? Lo cual yo creo que igual ahí pues, quizás se malentiende también yo no sé quién para decir cuál es lo correcto dentro de la cultura, por si acaso, solamente digo que hay ejes de la cultura, de cualquier cultura, que se pueden quitar sin necesidad de afectar el fondo de la cultura, ¿me entiendes? Como que hablando como en general. Hay estructuras de la cultura mapuche que sí, pues si uno las modifica ya se cambia la cultura en sí total. Pero que una mujer lave los platos o no lave los platos no va a cambiar el fondo de la cultura. A eso quiero llegar un poco. Y por otro lado también está la posición de hacer un cambio total dentro de la cultura mapuche, entendiendo toda acción como machista y patriarcal. ¿Ya? Yo creo que igual ahí lamentablemente entran elementos culturales estructurales que si los cambias estás modificando también el ser mapuche. Y yo creo que eso, lamentable, y aquí me van a criticar probablemente bastante, pasa bastante con la gente de la ciudad, de la gente que se han integrado en la cultura en segunda generación, tercera generación, que han migrado a la ciudad, que son segunda o tercera generación, y que han pasado por toda una crianza occidental y que se reencuentran con la cultura mapuche. Que ven a veces, creo yo, a veces todo mal. Entonces como que intentan cambiar todo desde su visión occidental con la que han sido criados. Y no está mal que ellos se integren dentro de la cultura mapuche, o que busquen o que quieran vivir como mapuche, pero a veces se intenta imponer desde la visión occidental
ciertos cuestionamientos a elementos estructurales de la cultura. Y ahí entramos en conflicto, pues, y ahí entran los puristas diciendo no, que ahí vienen a cambiar, y los otros no, que hay que cambiar todo porque es machista y patriarcal. Yo parto de algunas premisas intermedias, aunque me digan amarillo, de que la cultura mapuche es machista. Hay elementos machistas bastante fuertes. Creo que rastrear históricamente cuándo comienza esto, entendiendo como todo este discurso medio purista que la mujer y el hombre son dos complementos, ¿verdad? Que han vivido juntos y gracias a la acción de los dos se mantiene el ser mapuche, que es como un esencialismo de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero algo pasó en el tiempo que dejó de verse eso. La historia nos muestra que la mujer empezó a tener un rol donde quizá era la sustentadora de la cultura porque transmitía la cultura a los hijos y toda la cosa. Cuando se iba de un lof a otro lof a casarse, por ejemplo, transmitía todo el conocimiento del lof al otro. Había un circuito cultural de conocimiento bastante que lo hacían las mujeres. Pero no deja de tener razón también de que muchas de esas mujeres que se movían por los territorios por temas de casamiento eran a veces por temas casadas por temas políticos. De un lonco con otro lonco hacía una alianza política y un lonco entregaba a la hija, por ejemplo. Y yo creo que no le preguntaban mucho a la niña para qué estamos con cosas. Sobre todo si con loncos viejos estamos, por ejemplo, hay las mismas relatos desde hace mucho tiempo. Había loncos, no sé, pues con loncos de 70 años, con niñas jóvenes de 17, 15 años, por ejemplo. Entonces ahí tampoco como que me entra en la cabeza mucho que la niña haya querido estar con ese lonco mayor, pienso yo. Puedo estar equivocado. Pero ahí se da, pasó en un momento de la historia que la mujer mapuche empezó a ser como mandada a ser como, entró el machismo, entró como la estructura patriarcal. ¿Cuándo? ¿Por qué? Ahí está el tema. Algunos dicen que cuando llegaron los españoles, ahí recién los mapuches empezaron a cambiar este equilibrio que tenían tan hermoso, ¿verdad? Que eran dos iguales frente a la sociedad y toda la cosa. Fuentes no hay. Orales, por lo menos. Generalmente las fuentes orales hablan de Piam y de Peu antiguos, pero que hablan de esta estructura antigua, previa a la llegada del español, previa a la invasión chilena. Entonces, en algún momento de la historia, el pueblo mapuche se puso machista. Puede ser quizás con la invasión chilena-argentina, porque no es que cuando comienza la invasión ponen la escuela también, pues, y los curas, pues la iglesia. Y a los niños en 30 años le hicieron modificar su mente, desde 1885 hasta 1920 más o menos. Hubo fue muy fuerte la escuela, donde la escuela es una estructura, ¿verdad? Claro. La escuela no es algo Claro. como que uno va a la escuela y listo, es feliz. No, la escuela te moldea, te dice que tienes que ser así, con estos ejes de vida, de enseñanza y de conocimiento. Entonces yo me imagino a todos esos niños mapuches de 1910, de 1900 o de 1890, por ejemplo, cuando estamos recién después de la invasión, que los sacaron del LOF, de la comunidad, con el sistema de enseñanza mapuche y los trasplantaron en la escuela. Imagínense el cambio brutal en sus mentes de que se le impuso una nueva forma de vida. Entonces quizá ahí también entró la religión, porque las escuelas misionales eran bastante en ese tiempo. No era el Estado quien hacía la escuela, sino que la escuela de los curas. Y los curas todos sabemos que la estructura de la Iglesia Católica es hombre arriba, mujer abajo, ¿verdad? Sí, es Entonces, machista, absolutamente. entonces quizá ahí está cuándo empieza a suceder esto. Pero en la actualidad yo creo que el cambio es muy importante. Yo creo que mientras no afecte la estructura de la cultura mapuche, todo cambio es positivo. Un peño una vez me contaba o tiraba un simbolismo. Por ejemplo, hablaba de la manta mapuche. Ya la manta mapuche, que está rectangular, que a veces tiene los bordes deshilachados y se puede coser los bordes, se puede aumentar, se puede arreglar los bordes, pero no se rompe la estructura, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que los bordes sean iguales. Pueden ser diferentes, diferente lana, diferente color de lana, diferente tejido, pero la estructura de la manta se mantiene, ¿verdad? Entonces hay que ver también si es que los cambios que se quieren realizar afectan la cultura mapuche o afectan lo que puede haber quedado como los bordes de la cultura mapuche.
Entonces ahí yo creo que una pregunta bastante interesante hacer si el machismo es estructural o el machismo puede ser sacado sin afectar a la cultura. Quizás me fue en Fíjate, una Juan volada Carlos, media rara, pero no importa. no, 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 está no, súper no, bueno. no, Está entretenidísimo. está súper interesante lo que estáis planteando, porque además pone otro elemento que yo creo que es muy sutil, pero muy importante. Primero, bueno, lo dice Foucault, esto de los dispositivos de control. Y las escuelas, él habla fundamentalmente de otros dispositivos de control, él habla de los dispositivos de control como las cárceles, los hospitales psiquiátricos, lo plantea en otras áreas, ¿no? Pero finalmente los dispositivos de control tienen miles de aristas, y una arista es la que tú acabas de mencionar. Probablemente la, la evangelización es una forma, bueno, la iglesia es un dispositivo de control, y eso lo dice Foucault absolutamente. La evangelización también establece una dinámica cultural. Y ahí, fíjate, Juan Carlos, que yo creo que es súper importante lo que tú estás diciendo, porque ¿cuál es? A ver, por ejemplo, y aquí voy a volver a algo que plantea Ana en esta conversación que tuvo con Daniela, eh, ¿cuánto de la apropiación cultural que se desarrolla desde el elemento externo está realmente vinculada a, a, al purismo mapuche, así decirlo? ¿Cuánto realmente hoy día está de eso? Y por otro lado, a raíz de lo que tú estás diciendo, Juan Carlos, ¿cómo se puede establecer la idea de evolución también de una nación? Porque toda nación, no solamente una primera nación, toda nación va evolucionando. Hay ahí una instancia, y tú como historiador lo manejáis al revés y al derecho, pues, Juan Carlos. O sea, y es cosa de ver la historia. O sea, si nosotros no evolucionáramos, las mujeres no tendrían derecho a voto, por ejemplo. Bueno, habría miles de cosas, no voy a ponerme a dar datos, que han también establecido un cambio. Entonces, no, yo fíjate, Juan Carlos, al contrario, creo que es súper bueno el tema que estás poniendo. Lo que pasa es que es intenso, digamos, es potente, es complejo, pero me parece que es muy interesante, porque efectivamente, por un lado, no sabemos qué tanto esta cosmovisión que tenemos del mundo mapuche hoy día haya estado cruzada por la evangelización, por ejemplo, o por la colonización, pues eso por un lado, y por otro lado, pones otro elemento que es importante. Bueno, pero a ver, podemos evolucionar entonces, porque ahí está lo que dice Ana. Las nuevas generaciones, como la tuya, Daniela, el hijo de Ana, su compañero ahí en la candidatura constituyente, Sofía, tienen otras, la Carola Naranjo la semana pasada también, tienen otras visiones, otras luchas, otras maneras. Y eso creo que tenemos que empezar a observarlo. Nelson, ¿qué pensáis tú? Bueno, ahí hay un ejemplo clásico de lo que dice Juan Carlos, donde choca, no voy a llamar purismo, ¿ah? Porque aquí el tema es, eh, yo creo que es complejo, con la palabra peñi. Peñi es hermano y es una palabra que la pueden ocupar entre hombres. Entonces una mujer le dice peñi a un hombre y es, no, pues la mien. Entre mujeres la mien. Entonces ocurre que muchas la mien han planteado y han cuestionado eso. ¿Por qué nosotros no podemos decir Peñi? De ahora en adelante digo Peñi y desafían. Mari Peñi. Y es como, ¿qué no sabe hablar Mapuzungún usted? Si Peñi hermano. Y eso ha generado mucho roce, ha generado mucho conflicto. Y Qué buen punto. la palabra Peñi yo creo que tal vez se da un poco en el castellano con el lenguaje inclusivo. Un poco. No es lo mismo, pero el lenguaje inclusivo con esto de integrar las E, por ejemplo, a muchos les choca, lo encuentran una estupidez, otros lo encuentran una imposición, otros de distintas maneras. Pero dentro de todo eso no está rompiendo algo, eso está incluyendo algo. La Qué E buen dentro de todo punto. incluye, Qué buen punto, pero, sí. pero cuando tú dices Peñi y tú rompes con el Peñi, o sea, tú dices Peñi una mujer o un hombre, sí estás rompiendo algo. Entonces, Qué buen punto. eso yo tengo un amigo que siempre lo ocupa y me saluda como Peñi y yo me río y no le digo nada. Pero tengo amigos que esa cuestión se les eriza el pelo cuando saben de que una Lamien dice Peñi. Lo que dice Juan Carlos también, la Lamien, perdón, de las generaciones. Efectivamente, en las comunidades la gente es más tradicional, voy a llamar tradicional al pensamiento antiguo, y la gente es mucho más conservadora tal vez en forma. Estuvo en una rogativa, un territorio X, que no voy a mencionar,
por ejemplo, las mujeres cuando va a comenzar el Ñeñetún tempranísimo, todas tienen que estar descalzas y tienen que caminar cerca de 900 metros descalzas. Esté hirviendo en la tierra, haga frío o no, pero tiene que ser así, porque así lo hacían los antiguos y hay toda una explicación obviamente cultural y de ese territorio, porque en otros territorios no es igual. La mujer tiene que vestir con su tuculugún, que es la vestimenta, y tiene que andar, mientras que los hombres pueden ir con jeans, pueden andar con sombrero, con camisa, con la polera, y muchas también cuestionan eso también. ¿Por qué ellos pueden, yo no puedo andar como a mí se me ocurre? No, 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 la mujer tiene que andar vestida así. Pero eso en los espacios culturales. Una vez incluso con un grupo de Peñis y Lamien jóvenes que venían de la ciudad, criados, los que decía Juan Carlos, eh, me tocó presenciar ahí cómo Se nos quedó pegado. Se nos quedó pegado, ¿no, Nelson? Sí. sí, Ahí No, te quedaste pegado. Ya, ahora volviste. ya, Dale, yo vuelve. lo era escuchaba. secreto. Era secreto, claro, no, no. Era secreto, ya entonces no voy a seguir mejor. Ah, No, no voy a seguir. cuéntanos. Sí. Entonces, en definitiva, yo de repente, ya terminado todo, se estaba conversando sobre cómo había sido la ceremonia y yo les dije, hay una cosa que hay que cambiar aquí. ¿Por qué las mujeres tienen que estar siempre haciendo la sopaipilla? ¿Por qué las mujeres? Y me puse medio revolucionario. Y dijo, ninguno era del LOFA, porque con alguien del LOFA yo me quedo callado, porque había una falta de respeto venir a decirle qué hacer en su casa. Y resulta que los Peñi, no, los Peñi ahí rápidamente me silenciaron y les explicaron de que en el contexto cultural la mujer tiene un rol y el hombre tiene otro rol, y ese rol, ya yo me quedé callado nomás, pero las Lavien igual quedaron dándole vuelta, lo asumieron, y eso se da, incluso en jóvenes. Entonces, eso en lo que es contemporáneo, en lo histórico, yo creo que el asunto de llamémosle machismo, apliquemos esa categoricémoslo así para la cultura mapuche, viene desde antes de los españoles, porque hay algunas fuentes tempranas del tiempo de cuando llegó Pedro Valdivia, que hablan de que, no sé, entre comillas, dicen, estos indios son nacidos a la poligamia y tienen muchas mujeres, y las mujeres son las que hacen tal y tal cosa, y ese discurso se va repitiendo en el tiempo, se va repitiendo hasta el siglo XIX. Es más, hay una conversación que terminó en una discusión, pero el Peña se reía nomás, no, ni infló al cura, donde el cura le hablaba que el rey era su soberano, que el rey era lo máximo, que había el emperador, y él le pregunta, sáqueme de una duda, ¿cuántas mujeres tiene el rey? Por supuesto que una, él es cristiano. Ah, entonces, ¿qué clase de rey tiene una mujer? Y eso fue siglo XVII, más o menos. Y ese discurso que podríamos denominar como machista, se va dando permanentemente en el tiempo, pero no obstante eso, las mujeres, por ejemplo, tenían absoluta libertad sexual. Nadie las cuestionaba porque quisieran estar con quien quisieran estar antes de casarse. Lo mismo con los homosexuales, tenían total libertad. Pero cuando se rompe eso, se rompe cuando, como dice Juan Carlos, cuando en el siglo XIX entra la Iglesia Católica con sus escuelas, y empiezan no solo a cambiar la forma en que las mujeres ya no podían, la semana pasada lo hablábamos, no podían darle la mano a un hombre. A mí me ha tocado estar en Ñetunes donde uno le va a dar la mano purruqueando en el purrún a una lamien, y la lamien con el rebozo se envuelve la mano y no tiene contacto físico con el hombre, sino es su marido. ¿En serio? Por, sí, sí, en algunos territorios, no en todos. Entonces, eso pasa, y eso, la cultura mapuche antigua del siglo XIX no era así. Incluso, bueno, y ahí ya este es otro tema que no tiene que ver con las mujeres, pero hay cambios lo del curriche o el collón, que son como los que cuidan de que la ceremonia ande bien. Son tipos que en algunas zonas siempre andan con un palo, con una vara, y ahí a los que se portan mal, varillazo nomás, o que se quedan dormidos, picaneo, claro, pero algunos en algunas partes usan unas máscaras que llaman collón de madera. En algunas partes no les llaman collón o curiche, les llaman sargento o capitán, porque los militares que iban para allá les decían, oye, este es el rol como un sargento, estar encima de la gente, que se levanten, que la rogativa, digámosle sargento. Entonces, esa influencia de la que hablaba JC al principio no solo opera con que se le diga a las mujeres y a los hombres cómo relacionarse y con los hijos,
sino también con la lengua, los varillazos a los niños cuando iban hablando mapuzungún en el colegio, los profes les rompían la mano a varillazos si lo escuchaban hablando, y así lo podemos aplicar a toda la vida mapuche. Y una de las razones por la que los papás después no le enseñaban a los hijos mapuzungún, porque enseñarle a tu hijo mapuzungún para que los profes le saquen la cresta, o los alumnos, los compañeros también, no mapuche. Curumán contaba algo la otra vez, ¿se acuerdan? Aquí cosas que habían pasado, que le pasaron a él cuando estaba en el internado y en el colegio en Alto Biobío, donde no todos eran mapuche. Entonces, al final, este dispositivo de poder que hablabas tú de Foucault aplica en todos los casos, con la mujer, con la vida familiar, con la vida sexual, con todo, 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 todo. Así que yo creo que la influencia, que sí creo que en una cultura, si la podemos definir machista, desde el principio. Siempre fue así. Pero la mujer tenía muchísimas más libertades, muchísimas más que la sociedad occidental. ¿Eh? Entonces, pero con el tiempo ya fue occidentalizándose todo. Y con esto termino. Y ahí lo que dice Juan Carlos en la actualidad respecto de aquellos peños o lamien que vienen a romper la cultura antigua, que la occidentalización no solo se da en cuanto a restringir, sino que también en cuanto a cambiar. Porque estos cambios de los que decías, de decir, no, tenemos que evolucionar, esa evolución no la deciden los mapuches. Esa es una evolución que a lo mejor un mapuche la toma, pero detrás hay una idea occidental. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con la globalización? Que Occidente le está diciendo al mundo, estos son los patrones morales que hay que tener, y esto es el deber ser. Si usted no lo cumple, un bárbaro, es una aquí, una acá y una allá. Así que lo dejo eso por ahora. Ya, pero ahí fíjate, Nelson, para variar, Nelson generando polémica. Ahí, Nelson, hay algo que es bien interesante lo que estáis planteando, porque en definitiva, ¿qué es lo que pasa con lo que plantea la Ana? ¿Qué es lo que pasa cuando en definitiva la visión, por eso es que hablaba, y por eso me gustó lo que decía Ana respecto, por ejemplo, a las comandantas zapatistas, que son las que están estableciendo una nueva visión desde el feminismo y que justamente cuestionan el feminismo europeo. No es que lo discutan ni nada, sino que, como muy bien lo acaba de decir Ana, o sea, dicen, ok, qué bueno que se esté discutiendo este tema, pero ellas dicen, ok, nosotros también tenemos que discutir este tema, pero tenemos que discutir este tema desde la realidad de las primeras naciones, desde la realidad de esta mirada de lo que ocurre con la mujer en las primeras naciones en Latinoamérica. Y es muy interesante desde ahí, porque también hay una suerte de cambio que no es menor. Cuando viene esa discusión desde la matriz, cuando viene esa discusión, cuando la Ana dice las mujeres no tenemos que estar solamente en la cocina haciendo sopaipilla, o las mujeres tenemos que hablar de política, las mujeres tenemos que establecer una mirada distinta, no creo que tenga que ver con una... Piensa lo que acaba de decir la Ana acaba de decir yo no soy feminista, yo creo que es súper feminista, pero eso lo vamos a dejar aquí entre medio y que nadie lo escuche mucho. Pero más allá de eso, evidentemente lo que ella está haciendo es cuestionar, y a mí eso sí me parece muy válido, no sé qué piensa después Juan Carlos Nelson, pero ella está cuestionando también un ámbito cultural propio, y eso también implica evolución, y yo creo que eso es súper necesario. No es solamente globalización o miradas extranjerizantes o europeizantes de este mundo, es también cuestionarse desde adentro porque algo te hace ruido, y eso me parece que es súper válido. No sé qué pensáis, Ana. Sí, no, yo creo que las reflexiones, las conversas van sacando más kimón dentro de los kimones que hay, dentro del conocimiento, de esta amplitud de conocimiento. Por eso, porque creo que hoy día estamos llamados a mejorar este sistema, ya, no sé, patriarcal, machista, como queramos llamarlo, porque sí, yo creo que lo que contaba tanto Juan Carlos con lo que decía Nelson, yo creo que es lo que está incluso sucediendo en pleno siglo XX y XXI, que estamos hoy día, quizás no en tanta magnitud como se pudo hacer. ¿Por qué te digo? Porque, por ejemplo, yo fui una de las personas que yo viví en forma directa
que yo hablaba en puro mapudungún y cuando me fui al colegio, porque me obligaron a ir al colegio, los comienzos de los 70, yo creo que todos los gobiernos, por eso su política educativa, no sé cómo queramos llamarlo, pero están, porque fue en los años 70 cuando estaba el gobierno de Allende, cuando estaba entrando el gobierno de Allende, yo entré porque la política de yo me crié con mi abuelita y con mi mamá, porque mi mamá fue madre soltera, como yo cuento en algunas entrevistas que me han hecho. Entonces mi mamá trabajó como asesora, como trabajadora de casas particulares, bueno, en esos tiempos eran asesora de hogar, siempre van cambiando conceptos y algunos de acuerdo a la realidad y que se... Entonces, mi mamá a mí me estuvo en Talcahuano, yo nací en Talcahuano, ella tuvo que irse de mi love porque ella quedó embarazada y fue madre soltera de mí. Entonces, en aquellos años, estoy hablando de los comienzos de los 60, porque yo nací en 62, y mi mamá tuvo que irse porque no era bien visto que una mujer mapuche joven fuera madre soltera en el love. Y eso podríamos también verlo desde el punto de vista machista, pues, discriminación hacia la madre soltera en este caso. Entonces le pidió a mi familia que ella se fuera. Aparte de que yo nunca supe la historia, pero la historia es que al final parece que la misma familia se opuso que se casara mi mamá, porque era mi papá siendo mapuche, pero era de otro territorio, de otro lugar, entonces, pero está clasificado pobre. Entonces, como él era pobre, no podía casarse con mi mamá, o sea, igual había también una cuestión como clasista, o sea, yo creo que también eso, me imagino que viene de antes, entonces, y mi mamá por eso, como no lo permitió la familia, ella tuvo que irse, y yo cuando regresé, después ya a los 8 meses de vida, regresé a mi love, y ahí no salí nunca más, y cuando entré a la escuela, tenía como 9 años, o sea, ya podía estar como en tercer año básico casi, ¿no? No sé cómo podríamos ahora verlo eso, sí, más o menos como en tercer, pero yo recién estaba entrando, y cuando entré, te digo que yo no hablaba en Winca, en español, hablaba en puro mapudungún, entonces yo también sufrí esos palos que nos daban, que dicen eso, en las manos, en la cabeza, esos punteros tremendos para que aprendiera a hablar en castellano, en Winca, ¿ya? Entonces, sufrí ahí directamente el racismo en el colegio. Después me cortaron el pelo. Querían que bailara cueca, nunca pude bailar cueca, nunca quise, no sé, o no, nunca pude. Querían que tocara guitarra, nunca pude tocar guitarra, la verdad es que no había, no, yo creo que fue una cosa como algo de un rebeldía, podríamos decir. Mi mamá tocaba guitarra, mi mamá bailaba cueca, mi mamá participaba en los rodeos de a caballo, participaba en las carreras de caballo, porque tenía todo eso mi mamá, pero yo no, o sea, yo mantuve la otra parte, entonces mi mamá se molestaba mucho conmigo, me decía, pero ¿cómo? Si tú eres mi hija, tú tenés que quedarte cuidando a mis caballos, después tenés que participar. No pude. Entonces, eso, y lo otro, que es lo que cuenta la mía Juan Carlos, de esto de la conveniencia, a lo mejor, de alianzas territoriales, alianzas políticas, no sé cómo llamarlo. El caso es mi abuelita. Yo no sé si mi abuelo ya tendría unos 40, 50 o 50, 60 años, no tengo idea, pero mi abuelo compró a mi abuelita. Y mi abuelita se lo entregaron, como dice el de Juan Carlos, cuando tenía, yo creo que unos 13, 14 años tenía, se lo entregaron a mi abuelo. Y sucedía mucho esas cosas, o sea, y mi abuelita, la verdad es que nunca tenía un cariño hacia mi abuelo, porque claro, porque no hubo cariño, no hubo Claro, afectividad en ese. Entonces habían muchas conveniencias desde el punto de vista de alianza territorial, pero también económica. Entonces yo creo que también uno, si quisiera,
Por eso son relatos, como dicen, aunque el otro día, la conversa anterior, decían que si no tiene una fuente empírica, fidedigna, esos relatos no eran muy tampoco, pero yo creo que tenemos que empezar a armar la mía Juan Carlos, usted como historiador, tenemos que también acabar el relato, porque hay relatos. O sea, mi abuelita cuando contaba eso, yo siempre ponía atención por qué lloraba mi abuelita, porque mi abuelita lloraba mucho, porque ella se vino porque lo compraron, pues ella no se vino por voluntad. Y se vino a otro territorio a instalarse y el otro territorio nunca quiso a mi abuelita porque mi abuelita venía de otro territorio. O sea, nosotros somos Nalche y mi abuelita viene de Lafkenche. Mi abuelita viene de Contulmo, el cura, de esa zona viene. Entonces había como una muy así como le decían, pero ¿qué viniste a hacer tú aquí cuando lo retaban? Incluso mi abuelita, el Mapudungún, le decían, tú no tenías por qué venirte a meter en este territorio porque tú sos Lafkenche. ¿Ya? Eso yo veía, mi abuelita lloraba. Entonces, hay como muchas cosas, y ahí que lo que mi abuelita ella siendo mujer, ella tuvo que aceptar venirse a vivir a ese lugar donde ella nunca quizás fue bien recibida, no fue querida, no lo tengo idea, pero después cuando ya tuvo los hijos, por los hijos tuvo que quedarse y trabajar como que decía que con mi abuelo, y después ella quedó viuda y nunca más se casó, mi abuelita, porque le tomó como un terror, yo creo, también el tema de los hombres, pues sí, Claro. cosa también no es muy conversado, pero se vive en muchos lugares, en muchos lobes existe eso. Y lo otro que dice la mía Nelson, incluso yo también fui un tiempo también, no sé, yo siempre, no sé si meto las patas o no, pero la cuestión, yo dije, por aquí cerca de Temuco, incluso por aquí, bien cerquita de Temuco, Padre Las Casas, no voy a nombrarle el sector, pero Padre Las Casas. Yo digo, ¿y por qué las mujeres no podemos usar nuestras prendas para entrar a los guillatunes? Ya, porque hay en algunos lugares que ustedes saben que las mujeres no podemos entrar ni siquiera con los prendedores porque no se puede, y no podía entrar con ropa roja. Si tú entras con el traígüe rojo, tenés que tapártelo bien con un delantal azul y esconderte todo lo otro, ojalá, ni aro, usar nada de esto, chaguay. Pero sin embargo el hombre lleva la mejor espuela puesta. O sea, va al estilo guaso cuando van a los guillatunes. No sé si ustedes se han dado. Entonces, una vuelta yo dije, ¿y nosotros por qué no podemos participar con joya? ¿Cómo él, miren, los media espuela que anda trayendo y todo? No, es que él tiene que hacer agún con el cahuello y el cahuello tiene que, si no anda con espuela, no lo hace con zapato de guaso y la mujer a pata, como dicen la mía Nelson. Nosotros toda patita con el frío ahí medio tiritando, va encima lloviendo en esa oportunidad y sin joya tampoco para amarrar, no teníamos que colocarlo con un hilo, tuvimos que amarrar nuestro chamal y el traígüe taparlo lo máximo para que no se vea. Entonces, eso también es un poco como que el machismo fuerte, porque el hombre sí, pues el hombre con blue jean, con su... ¿Y por qué no andaba a pata con chiripa temprano, así como nosotros andábamos con nuestro cupán? Entonces me dijeron, las mías, no, usted no puede hablar eso, no puede decir eso, si no lo van a sacar de aquí, van a venir van a venir los sargentos, van a venir, los van a sacar si está diciendo eso. Al final tuve que quedarme callada todo el día, pero todo un poco diciendo, pero ¿por qué no mostramos nuestras joyas si tenemos joyas? No, porque viene la helada y si viene la helada va a caer, van a morir toda nuestra siembra, porque las joyas llaman la helada y todo, pero los hombres andaban con eso, no llamaban. Entonces, igual, eso hacen como 3 años atrás, nomás más o menos, si no hace mucho tampoco. Entonces, igual yo dije, ya nunca más hablo eso. Y después en otro día que fui, yo iba con todas mis joyas, porque era consejera de CONADI, antes CONADI. Entonces yo llegué, me invitaron como autoridad y yo llego ahí y cuando entro me dicen, no, me dijeron, usted tiene que sacarte esta joya y esta otra. Y yo dije, pero ¿cómo voy a obtener? O sea, me voy a quedar sin chamal, voy a quedar en pelota, o sea, ¿qué es lo que quieren que ande desnuda? Entonces, igual, yo le dije, ya, me saco mi trailonco, me pongo la pañoleta, me voy a sacar los aros, pero el prendedor no puedo sacármelo porque con lo que afirmo mi chamal. Entonces, lo otro si no es andar desnuda todo para arriba y andar con un poco. Entonces, esas cosas, bueno, pues son cosas que a lo mejor no son
tema que a lo mejor nuestra gente quiere que discutiéramos en estos Nutram, pero igual hay que conversarlo, igual hay que interactuar ese tema, y más aún cuando hoy día estamos a proceso político de tener cambio de mentalidad con este proceso político de la que estamos hablando, de la nueva constitución política plurinacional, que algunos no quieren la plurinacionalidad, pero yo hoy día he puesto muy, ¿cómo se dice eso? Seguidora de Choquehuanca, me voy a considerar choquehuanquista, dijo, que él está discutiendo el tema de la plurinacionalidad y está en plena discusión. Entonces, también yo le digo a la Lamián no podemos nosotros construir la plurinacionalidad inmediatamente, es decir, que nosotros lo vamos a ir a instaurar y se instala. Imagínate, Bolivia lleva 30 años y todavía en materia de justicia, en materia de educación, en materia del arte, incluso la apropiación cultural que estábamos tocando ayer con la Dani, que es una usurpación, es un robo frente a nuestro quimón, frente a todo lo que están. Imagínate cuando usan nuestra propia vestimenta y personas, o sea, aquí no tengo nada contra los no mapuches, pero propias mujeres mapuches, como hoy día están robando parte de nuestras propias propiedades nuestras. Entonces, cuando Bolivia está discutiendo todo eso hoy día, por eso decimos que este proceso político lo vamos a construir, pero siempre y cuando vayamos aclarándonos estas mismas cosas entre nosotros, que quizás a lo mejor para la gente que están escuchando no es muy importante, pero para nosotros como personas conscientes que queremos cambiar, esta, como muy bien decías tú, parece que el Jaime lo señalaba, de que feminismo no significa verso machismo, sino que significa la equidad, y esta equidad en qué contexto lo vamos a llevar, pues, desde el punto de vista, desde la participación, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de nuestras manifestaciones culturales. Esta equidad lo vamos a aplicar desde el punto de vista salarial, un montón de cosas que son temas que tenemos que tocarlo, que es transversal a los temas políticos. Eso quería un poco, pero un poco compartir la vivencia de uno personal que ha tenido en esto. No ha sido fácil. Vuelvo a decir, yo vengo de una familia, de mi familia donde me crié, donde no tuvimos la figura paternal, siempre estuvimos la figura maternal, pero esa figura maternal siempre cumpliendo el rol del hombre y la mujer. Mi abuelita, por ejemplo, cuando se quedaba sola con nosotras, o nosotros, porque éramos 4 nietos, ella cumplía ese papel, pues, papel de papá y mamá. Y cuando mi mamá llegaba después de sus trabajos temporales, que iba a Talcahuano o a Concepción, igual llegaba a cumplir ese rol. Entonces, no sé si ese un poco también me caracteriza, ser un poco rebelde yo y no asumir rápidamente, no es porque sea un hombre el que me lo diga, sino que a veces también con las propias lamienes mujeres he tenido mi discusión. ¿Sabéis qué estaba pensando, Ana? En algo que no sé si lo dijiste la semana pasada o la semana antepasada, y que tiene que ver con esto desde otras perspectivas, ¿eh? El repensar, y tiene que ver también con lo que planteaba Juan Carlos. Ojo, ya son las 8:30, así que ya vamos a tener que ir cerrando, pero no quiero dejar pasar esto, porque la Ana mencionaba el tema de lo religioso, y de cómo había que rescatar también la religión propia del Estado mapuche, de la nación mapuche. Y cómo también hoy día, claro, no se trata de descalificar o de cuestionar quizás a una persona mapuche que profese otra religión que no sea la propia mapuche. Pero ahí hay miles de instancias donde se han ido desdibujando elementos propios del mundo mapuche. Y la Ana, no me recuerdo si lo dijo la semana pasada o la semana antepasada, y ella decía, no, pues yo quiero, creo que lo hablaste, Ana, en relación al funeral. Fue ahí donde lo mencionaste, dijiste, no, yo quiero un funeral, nada de cosas religiosas, no, yo quiero, y hablaste justamente de eso, de lo religioso como propio del Estado-Nación Mapuche. Y ahí yo creo que hay una cosa re importante de considerar, de este pensar y ver, como lo planteaba Juan Carlos recién, hace un ratito, qué cosas son las que son estructurales y qué cosas, incluso, fíjate Juan Carlos, y aquí yo voy a ser un poquito más revolucionario patuamente, ¿eh? Pero qué cosas también, incluso aunque sean estructurales, quizás sea necesario cambiar, aunque sean estructurales.
porque capaz que hay que cambiar cosas, que no pierda identidad, y ahí yo creo que hay que fortalecer justamente, como bien decía Ana, lo plurinacional. Porque Ana acaba de decir una cuestión súper importante. Bolivia tiene un Estado plurinacional hace muchos años, décadas, y así todo no se respeta a las primeras naciones como debería respetarse, teniendo un presidente de un pueblo de una primera nación, teniendo hoy día la mayoría vinculada emocional y política y ideológicamente con las primeras naciones, y así todo no se respeta. Entonces, aquí el cambio es muy profundo y hay que empezar a motivarlo. Siendo las 8:32, muchachos y muchachas, vamos a dar por finalizada nuestra conversación del día de hoy, nuestro Kimun. ¿Cómo se dice, Ana? ¿Kimun? No. Viste que tengo que ir aprendiendo. Kimun, pues Kimun. Kimun. Ya, muy bien. Sabiduría, eso es sabiduría, conocimiento. Bueno, nuestro Kimun, nuestra ruca se va a cerrar hoy día, pero antes de cerrarse, como siempre, voy a dar la palabra para que nos despidamos, Nelson. Mira, sí, muy breve lo que mencionaba la Lamien y lo que mencionabas tú recién. Efectivamente no... Mira, la plurinacionalidad, que es algo algo indispensable, tiene que ir de la mano con lo que con un cambio de las mentalidades, dirían algunos, un cambio cultural, porque al final es letra muerta. Al final, ¿de qué sirve decir somos un país plurinacional, pero vamos a seguir con los niveles de intolerancia donde no se acepta que que algunos mapuches sigan su religión? Por ejemplo, la violencia, porque la violencia de carácter simbólico contra los mapuches es tremenda. Hay mucho conflicto en las comunidades entre mapuches que siguen la cosmogonía y mapuches evangélicos, por ejemplo, o mapuches mormones. Hay otra religión que parece que viene de, no me acuerdo qué país viene, y no me acuerdo los nombres, pero hay hartos ahí en Labranza, para esa zona. Y el tema de que... ¿Cuánto? Fábula. Ellos, sí. Fábula. Y van, no todos son iguales, pero muchos van y van a decirle a las casas, ustedes van a ser ñetunes, esos del demonio, te va a ir al infierno, y siguen una dinámica súper... pero los mapuches no van a decirle a los otros mapuches o al cristianos o musulmanes, bueno, musulmanes no, prácticamente no hay, pero o no sé, No sabemos. bueno, no sabemos, o mormones, no les van a decir a la casa, oye, los ñen, tú aquí estás cortando un nativo, los ñen. No hay un acoso. Y el acoso es sistemático. En las comunidades es una cosa muy terrible esa. Es un acoso cultural sistemático. ¿Qué pasa? Piola, en virtud del derecho al libre culto, que es un derecho que hay que proteger, que la gente efectivamente practique su religión. Pero eso, ¿cuál es el límite? De ir a meterse a fastidiar a otra persona. Eso es permanente en las comunidades y pasa piola. Entonces, si creamos un Estado plurinacional, donde tú vas a querer hablar mapuzungún para ir a comprar un chicle y el tipo se va a sentir violentado porque lo hablaste en mapuzungún, háblame en castellano, hay sapos, caracolas y no sé qué más. Y tú, tú estás hablando en tu lengua, entonces ¿dónde hablo mi lengua? El Estado me reconoce mi lengua, pero no tengo dónde hablarla. O sea, esto lo hemos hablado en varios programas. Sí, absolutamente. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. El cambio cultural, cambios estructurales y el cambio legal, que tiene que obviamente ir, porque fíjense una cosa, a veces puede haber alguien que no tenga liderazgo, pero tiene un cargo y si popular por el solo hecho de tener un cargo. Acá es lo mismo, si tú mediante una ley instauras un tipo de conducta y publicitas esa conducta, mucha gente obedece la ley porque ya culturalmente Chile, el chileno en general, es muy legalista, es muy positivista en eso. Listo, no, la ley dice esto, bueno, no estoy muy de acuerdo, cuando no me estén mirando la golquita la cuestión, pero si me están mirando yo respeto la ley. Entonces empiezan a cambiar, empiezan a aceptar que los colegios se hablen mapuzungún y largo, etcétera, en ese sentido. Y en cuanto a los cambios que mencionabas tú cuando dijiste, ya estoy con polémica, sí, yo estoy de acuerdo que todas las sociedades cambian. Pues. De hecho, el pueblo mapuche, una de las características que le ha permitido decir Petú Ñelaín, aún estamos vivos, es que ha tenido ocupado una estrategia, ha sido elástico. No ha sido, si tú no eres elástico, te fracturas. Claro, te rigidizas, toda la razón. Te rigidizas.
Y el pueblo mapuche siempre ha sido muy elástico en todos los ámbitos de su relación con el pueblo español primero, después el pueblo chileno y el pueblo argentino, donde de un pueblo liberal en muchas cosas pasó a ser un pueblo muy conservador y hoy en día está siguiendo tendencia a liberalizarse. Pero lo que dice Juan Carlos no deja ser menos. ¿Qué pasa con la médula del ser mapuche? Donde la lengua se está perdiendo, donde después al final vamos a una rogativa mapuche y todos van a persignarse, se van a arrodillar con una cruz y al final vamos a terminar en eso. Entonces es un tema largo para discutir. Bueno, pero Y justamente muchas gracias a todos en sus casas por acompañarnos un día más, tanto Instagram como Facebook. Y quería leer dos cositas nomás aquí, que uno me lo dijo el Peñi acá, dice Tuculpanzubú es la cuenta del Peñi Cristian. Eso del sargento Cona no es tan así, chacha, me dijo, tiene una explicación más compleja y situada en contexto. Lemoria. Esa historia, yo lo que comenté me lo contaron unos peñes ahí de Coñaripe para arriba, para la cordillera. Es el caso puntual de su comunidad. Ahí pues voy a conversar después con el peña a ver si... Después, así, Mapudungún debería ser un ramo obligatorio en todos los colegios estipulado por el Ministerio de Educación. Bueno, Jaime, la mía nana, Juan Carlos, un gusto como siempre. Nos veremos la próxima semana. todavía falta que se despida Juan Carlos y Ana, Nelson. Sí, pues, no, si yo me estoy despidiendo de ellos. Muy bien, muy bien. Sí, no estaba echándonos de la casa. me asusté. Pero sí, importante lo que tú dices, y bueno, para eso estamos también nosotros haciendo estas conversaciones, porque creo que el cambio tiene que ser cultural y tiene que profundizarse. Don Juan Carlos. ¿Estáis con el micrófono apagado, hombre? Siempre me pasa que me pongo a hablar y de repente me doy cuenta que hablé media hora y no escucharon nada. Pero bueno. Mire, la Lamien mencionó recién de que la fuente oral, los relatos orales son fuentes, no sé, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo no en ningún momento quise decir que solamente la fuente escrita es la válida. De hecho, creo que en la reunión pasada con Carola, quizás no me entendieron muy bien la Carola respecto a que yo hablaba de la fuente oral y la fuente escrita, de las dos, como que hacer una búsqueda, ¿ya? Y sí, pues el relato oral yo creo que es fundamental, sobre todo en la historia mapuche presente, contemporánea. Estamos hablando de los últimos 100 años, de los últimos 150 años, que está ahí vivo el relato. Por ejemplo, de algunas comunidades que recuerdan la invasión todavía, pues recién recuerdan la invasión aún, y eso que pasó hace 100 años, por ejemplo. Entonces eso es muy importante, los libros de historia no lo grafican. Entonces, en ese sentido, sí, el relato oral yo estoy muy de acuerdo que está ahí presente y es una de las fuentes más importantes para reconstruir la historia mapuche. Sobre el cambio que tú mencionas, Jaime, igual, mire, yo comparto de que el pueblo mapuche ha sido elástico dentro de toda su historia. Elástico a nivel general, ¿no? Elástico en cuanto a adaptarse a la nueva situación. Por ejemplo, con lo español, el uso del caballo, el uso de estrategias nuevas para combatir a los españoles, por ejemplo. Posteriormente con la nación mapuche, que el conocimiento se mantuviera dentro de las reducciones como una forma de conservar también que no la hegemonía occidental no llegara y aplastara totalmente, sino que dentro de las reducciones todavía se mantuvo el conocimiento y fueron por mucho tiempo muy cerradas con respecto a la persona no mapuche. Son estrategias de sobrevivencia. Sin embargo, igual acá yo difiero un poco de esta idea del cambio total. Yo ahí me considero, no sé si decir purista, pero yo siento que hay elementos culturales mapuches que tienen que permanecer, porque si no vamos a dejar de ser mapuche, sino que solamente vamos a tener la etiqueta de mapuche sin ser mapuche, ¿ya? A ver, pero la pregunta es, ¿qué define ser mapuche también? El territorio. Que hemos hablado siempre, además. El territorio, el general, la lengua, el ordenamiento social político mapuche, ¿eso nos define como mapuche? Yo creo que por lo menos el territorio y la lengua son elementos fundamentales. El resto podríamos ir agregando. Entonces sí o sí hay cosas que tienen que mantenerse. Yo no transo. Quizá ahí me pongo un poco purista. Pero también entiendo que los pueblos se adaptan. Miren, yo aquí se me vino a la mente una conversación que tuve con el Peñi Painecura,
Él es Rurrafe, él trabaja la platería mapuche. Y él mencionaba que, por ejemplo, hubieron muchos plateros españoles, sí, que pasaron a Gualmapu a trabajar para los loncos y traían su conocimiento de platería y lo adaptaban también a los mapuches. Y la misma sociedad mapuche iba la que iba seleccionando como en el uso que se mantenía y que no. ¿Ya? Habían cambios, el uso de la plata es algo que pasó con los españoles. La plata antes no se usaba, antes de la llegada de los españoles. Se usaba el bronce o el cobre principalmente. Los hallazgos arqueológicos principalmente son de cobre. Se mantiene cierta estructura en la forma, pero es cobre el metal. Entonces, el uso que le daba el pueblo, por ejemplo, a ciertas cosas, le daba la permanencia. Es decir, que el propio pueblo validara el conocimiento nuevo que llegara y lo usara y dijera, ya, esto lo mantenemos. Obviamente quizás no de manera así consciente, quizás, sino que era como un proceso largo. Entonces, ahora el cambio, estas nuevas desafíos a romper la estructura, creo que tiene que partir de la reflexión del propio pueblo mapuche. ¿Nosotros queremos que esto siga así y sea parte de nuestro conocimiento? ¿O es algo externo? ¿O es algo que viene desde afuera y que nos quieren imponer? Entonces yo creo que la discusión tiene que ser también interna, una reflexión previa entre nosotros, de decir ya, ¿qué cosas de esto nuevo podemos integrarlas, podemos generar como que puedan hacer modificaciones en nuestra cultura, que no nos rompan lo que nosotros tenemos? ¿Ya? Yo creo que en ese sentido hay que ser muy cuidadoso en proponer la revolución total de los mapuches, porque siento que igual al final después tendríamos la etiqueta nomás y seríamos occidentales con etiqueta mapuche nomás. Entonces ahí, ¿cuál es el límite? Yo creo que ahí es una discusión pendiente y al final como que me doy cuenta que nos quedamos en puras discusiones o conversaciones, pero si la idea es pasar de la reflexión a la acción, pero en mi posición. Y con eso quiero dejar mi intervención hasta acá. También le cedo la palabra, el Zungun, así que agradecido de poder compartir con ustedes como todos los jueves y a todos los que nos vieron. Ana. En todo caso, buena conversa, buen Trump. Yo creo que estos Trump, como bien dice también Juan Carlos, tenemos temas que no vamos a transar. Y no vamos a transar, podemos transar quizás las culturas evolucionan, las políticas evolucionan, los seres humanos evolucionamos, por lo tanto yo creo que eso. Pero yo me quiero quedar con dos cosas aparte de esta reflexión que podamos seguir quizás profundizando. Primero, hoy día el día del año Mapu, hoy día el día de la tierra. Quizá a lo mejor podríamos también a futuros, igual independientes. El Día de la Tierra es todos los días, como el Día de la Mamá, el Día del Padre, el Día de todos los, porque no tiene por qué haber un solo día. Yo creo que tendríamos que ver la importancia y el valor de nuestra Ñuquén Mapu, nuestra vida, lo que hoy día respiramos, lo que nos alimentamos, lo que nos da nuestra Madre Tierra, nuestra Ñuquén Mapu. Con esa reflexión quiero quedarme, que sigamos. Y la otra reflexión que me llamó, porque desde antes de ayer empezaron a discutir otra vez lo que es las Naciones Unidas, aunque no creo mucho en esos organismos de la ONU, porque al final son los mismos gobiernos que nos reprimen, son los que están allá también, pero bueno, vamos a quedarnos con los discursos. Por ejemplo, el hermano Evo Morales participaba antes de ayer y ayer en unos eventos, donde él hablaba de que en 1823, si no me equivoco, claro, en 1823, cuando llegaron a conquistar América, colocaron América para las Américas, que era están discutiendo eso en la ONU, incluso. Entonces, a ellos hoy día los dirigentes que andan en la arena internacional, como dice mi hermana Rigoberta Menchú, hablaron América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Eso lo cambiaron ahora en esta discusión que empezaron antes de ayer. Por lo tanto, ahora más razón da la plurinacionalidad, porque la plurinacionalidad estamos discutiendo que de los pueblos para los pueblos. Por lo tanto, con esa me voy a quedar con esas dos reflexiones,
porque se están empezando a levantar varias conversas a nivel latinoamericano, o sea, a nivel de América plurinacional, vamos a hablar para empezar a discutir. Y estos temas que estamos justo conversando nosotros son los temas que tenemos que levantar. ¿Cómo vamos a mantener esta identidad, esta cultura viva? Y mientras exista territorio, mientras existamos los mapuches, el Estado chileno está obligado no solamente a poner los mapuches, sino que todo el resto de los pueblos, de que efectivamente este es un país plurinacional, pero ese país plurinacional tenemos que ir construyendo nosotros mismos nuestra plurinacionalidad en cada uno de nuestros territorios. Así que me quedo con eso. Importante el NOTRAM, que podamos seguir conversando. Yo sé que cada uno tenemos llegada con diferentes gente, con diferentes personas que nos escuchan, y esto es como una escuela también nuestra, que estamos quizá un poco desordenados, pero las discusiones siempre han sido así. Así que, ¿para qué vamos a colocarlo tan metodológico también? Porque ahí también ya caeríamos al sistema academicismo colonialista europeo, que nos han querido aquí venir a estructurar así como con una metodología que tenemos que ordenarnos. Yo creo que dentro de todo este conjunto que discutimos tenemos que ir dándonos también orden. Así que, Fey, por la mía, un gusto de haber compartido con la mía Nelson. Lo encuentro molido, sí, de verdad, porque lo vi que está explotando unos bosques de calipto. Muy bien, la mía sigue explotando nomás. Hay que cortar todo lo eucalipto, calentarse, no pasar frío. Ahí, el Lamien Juan Carlos, un gusto, como siempre, el Lamien, yo sé, y veo ese entusiasmo de los Lamienes, como hoy día están teniendo ese negüen para reconstruir este timón que es el Mapuche. Y bueno, y Jaime, que lo hemos recuperado y que hoy día está uno de los, bueno, y con motivo de trabajar por nosotros. Un abrazo, cada uno. Muchas Yo, gracias por Jaime, esas palabras. quería decir una cosita nomás, hacer una invitación a ustedes, por supuesto, a ti, a la Laminana, a Peña y Juan Carlos, y a todos en sus casas, a sintonizar este día lunes, 26 a las 19 horas, Mateando con Nelson Lobo. Va a estar José Ignacio Chascas Valenzuela, que es el autor de ¿Quién mató a Sara?, una serie pero fantástica. Así que paso el dato para que vean el programa. Chascas Valenzuela ha estado muy activo en redes sociales, hablando justamente de contingencias, y vamos a conversar de todo con él durante una hora este lunes por Mateando con Nelson Lobo. Eso. Ya lo saben entonces, Mateando con Nelson Lobo el lunes a las 19 horas. 7 de la tarde, 19 horas. Ahí vamos a estar, escuchando. Ahí vamos a estar, ya. Pues. Oye, siempre un placer verlos, conversarlos. Ana, Nelson, Juan Carlos, de verdad, es fantástico. Y yo sí creo que esto que estamos haciendo, claro, es una gota, pero sabéis que es una buena gota. Antes esto no existía. Como decía la Ana, hemos estado poniendo temas en el tapete y eso siempre es bueno. Nos escuchamos el próximo jueves, Peucayal. Peucayal.